de esa pregunta. A continuación, jóvenes, veamos cómo es que estas magnitudes cinemáticas que hemos hallado se expresan en otro sistema de coordenadas. Pero para ello, primero tenemos que definir el sistema de coordenadas. Vamos a partir de nuestros sistemas de coordenadas cartesianas como base. El movimiento de un punto material en coordenadas, vamos a ponerlo así, cartesianas, ortogonales, se determina por la expresión para el radio vector R, que es igual a, y lo voy a escribir de la siguiente manera: x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Esto es una sumatoria desde k igual a 1 hasta 3, x sub k y sub k. Esta va a ser nuestra expresión 1. Aquí nosotros vamos a tener que I1, I2 e I3 son versores. Yo le voy a denominar versores a los vectores unitarios. ¿Está claro? Entonces cada vez que diga que tengo 3 versores, significa que tengo 3 vectores unitarios. Entonces, si la posición del punto material varía con el tiempo, nosotros vamos a escribir lo siguiente, de que el x sub k, es decir, cualquiera de estos, va a ser una función del tiempo, donde este k recorre valores de 1, 2 y 3. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿está bien? Ahora, la expresión 2, o la ecuación 2, es la forma paramétrica de la ecuación de movimiento. Jóvenes, esa t que se encuentra ahí podría no ser el tiempo, podría ser cualquier otro parámetro, ¿está claro? Nosotros por excelencia casi siempre utilizamos el tiempo como parámetro, pero podríamos tomar otra magnitud como parámetro. ¿Está bien? Ecuación de movimiento siendo la curva que ella representa, es decir, cuando nos referimos a la curva que ella representa, en esencia es la solución de esta ecuación, la trayectoria. Bien, hasta ahí, jóvenes, no hay nada que ustedes no conozcan. Ninguna pregunta, ¿correcto? ¿O hay alguna acá? Veamos ahora las coordenadas oblicuas.
A ver, sí, Janus, ¿alguna pregunta? Pues se mencionó que puede haber otros parámetros aparte del tiempo para determinar la posición. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Cuando nosotros trabajamos en forma intrínseca, podemos esto junto, podemos nosotros asociar, llamémoslo así, tenemos aquí nuestro punto, y podemos decir de que el x es una función de s y y es una función de s, donde s es la longitud a lo largo de la cuerda. ¿Está claro? Sí. Y en este caso tenemos como parámetro a la longitud a lo largo de la cuerda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien, ahora veamos las coordenadas oblicuas. Vamos a decir lo siguiente: sean los siguientes E1, E sub 2 y E sub 3 vectores no ortogonales. Jóvenes, estoy diciendo vectores, ¿está claro? No estoy diciendo versores. Por lo tanto, pueden ser no unitarios. ¿Está entendido? Los cuales usaremos como base de coordenadas, o sea, base de nuestro sistema de coordenadas. Significa, a ver, vamos a ponerlo mejor así, como base del espacio vectorial, ¿está bien?, asociado a nuestro sistema de coordenadas. Jóvenes, aquí nosotros lo que tenemos es un espacio afín, es decir, un espacio afín es, en términos generales, es un espacio de puntos donde se definen junto con los puntos unos elementos que se llaman vectores, de tal forma que si yo tengo dos puntos P y Q, estos nos definen uno y solo un vector PQ. ¿Está claro? Entonces, un sistema de coordenadas en este espacio afín son justamente tres, es la base de vectores asociado con el punto, con un punto que llamo origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos estos tres versores. Significa de que el vector posición yo voy a poder expresarlo de la siguiente forma, como una combinación lineal de estos tres vectores. Las componentes les voy a llamar psi. Esto lo voy a escribir como la sumatoria de i igual a 1 hasta 3, en este caso, psi i, e sub i, y utilizando la que se conoce como notación de Einstein, psi i, e sub i, índice que se repite arriba y abajo, vamos a considerar que se están sumando. ¿Está claro? No lo hacemos esto con las coordenadas cartesianas, porque las coordenadas cartesianas tienen una particularidad distinta. ¿Está bien? Eso, las ortogonales, ¿está bien? Las oblicuas no tienen esta misma característica que tienen las ortogonales. Entonces tenemos esto que está acá. ¿Esto está entendido, jóvenes? Creo que
¿Podría dar algún ejemplo, profesor, de coordenadas oblicuas? Sí, un momentito. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a llevar este sistema de coordenadas mejor al otro lado. Para representarlo mejor. Listo. Muy bien, entonces tenemos nuestras coordenadas oblicuas. En primer lugar, esta es la notación de Einstein. Aquí tenemos que estos psi1, psi2 y psi3 son las componentes y reciben el siguiente nombre: contravariantes del vector R respecto a la base E sub I. ¿Está bien? Aquí, jóvenes, el I va desde 1, 2 hasta 3. Entonces, coordenadas oblicuas, jóvenes, o la diferencia con cartesianas. Primero dibujo unas coordenadas cartesianas acá. Coordenadas cartesianas ortogonales. Muy bien, entonces yo tengo un vector cualquiera. Tengo mi vector. Y con este vector cualquiera yo voy a trazar allá sus componentes en estas coordenadas. ¿Está bien? Entonces, de esta forma yo hallo sus componentes. Tengo que esto es la componente X y esta es la componente Y. Bien, jóvenes, esto es lo que ustedes conocen. Y este es mi radio vector R. Significa que yo voy a decir aquí que R... y me estaba olvidando de lo siguiente. Aquí yo voy a tener que este es el I1 y este es el I2. Entonces voy a tener de que el R, en este caso, es igual a X I1 más Y I2. Listo. Estas son las coordenadas ortogonales, las cartesianas que habitualmente conocemos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las oblicuas. Yo tengo esto y voy a tener el mismo vector, ¿les parece? El mismo vector. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Este lo voy a inclinar un poquito más. Estos dos los voy a, disculpen, un poco más abajo. Y ahora sí. Listo. Entonces tengo estas coordenadas oblicuas y en estas coordenadas oblicuas yo voy a tener ahora estos dos vectores unitarios o estos dos versores, ¿está claro? O vectores, y a esto les voy a llamar E1 y esto va a ser E2. Yo no puedo decir que es X1, X2, así que simplemente llamo 1 y 2. ¿De qué forma aquí nosotros trazamos? Nosotros vamos a trazar de forma análoga a esta, trazando las paralelas, ¿está claro? Digamos aquí, esta es una paralela y esta es otra paralela. Entonces nosotros de esa manera vamos a construir nuestros componentes. En este caso, las componentes vamos a
decir, este es el psi 1 y este es el psi 2, donde están medidas en unidades de E1 y E2. ¿Está claro? Significa que en este caso psi 1 es un número menor a 1 y aquí es un número mayor a 1 porque es un múltiplo de esto. ¿Quedó claro las coordenadas oblicuas, jóvenes? ¿Por qué no pueden? Usted mencionó que los no necesariamente eran versores, sino que podían tomar cualquier valor distinto de uno. ¿Por qué necesariamente eso? No necesito, o sea, es decir, para esta construcción no necesito que sean unitarios. No necesitamos, pero es conveniente cuando son unitarios, ¿está claro? Entonces, voy a escribir los vectores de la base pueden no ser unitarios. ¿Está bien? Nada nos exige que sean unitarios. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En este caso, se puede escribir de la siguiente manera. De que R, nuestro radiovector, es igual a la sumatoria con respecto a I, que va desde 1 hasta 3, de estos psi I multiplicados por HI, EI, pero ya no le pongo como vector, sino le pongo de esta forma. Cuando le pongo este sombrerito, ya implica que es vector unitario, donde nosotros vamos a tener que HI es el módulo de este vector EI y el módulo de este versor EI es igual a 1. Entonces, la base de estos versores, I igual a 1, 2, 3, se denomina normalizada. Es una base oblicua normalizada. ¿Está claro? ¿Esto está entendido, jóvenes? No hay preguntas, entonces. Disculpe, ¿en qué situaciones podríamos utilizar este tipo de sistema de coordenadas? Ahora lo vamos a ver, vamos con calma, ¿está bien? Okay. O sea, estoy haciendo la construcción lo más genérico posible para que ustedes puedan después utilizarlo en casos particulares. Ahora, de la expresión 3 se desprende lo siguiente, que R al cuadrado, esto es nuestra álgebra vectorial que nosotros conocemos, es el producto de R por R, y esto es igual a la sumatoria I igual a 1 hasta 3, sumatoria J igual a 1 hasta 3, y voy a poner G y J, psi I, psi J. Esta es nuestra expresión número 4. ¿Está bien? Donde vamos a tener nosotros que este G y J es igual al producto escalar de EI por EJ. Jóvenes, estoy utilizando esta expresión, ¿está bien? ¿Esto está claro? Estos reciben el nombre de coeficientes métricos. Coeficientes métricos.
¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Si el sistema es ortonormal, por ejemplo, todos nuestros sistemas siempre tienen O, nuestro origen, y vamos a tener x1, x2, x3, es decir, el sistema de coordenadas cartesianas. Nosotros obtenemos que R al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque el producto vectorial de los vectores, como son ortogonales entre sí, es 0. Por eso solo se quedan, y si son ortonormales su módulo es 1. Si son iguales 1, si son distintos 0, por eso solo nos queda estos términos. ¿Esto está entendido, jóvenes? Bien, no es la única forma de expresar el radio vector en estas coordenadas oblicuas. Entonces existe otra forma de definir el vector R. Esto es a partir de producto escalar. Tomemos el producto escalar R por un EJ. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Psi de J es a lo cual vamos a llamar nosotros a este producto escalar. Esto va a ser igual a lo siguiente, a la sumatoria de un I igual a 1 hasta 3 de psi I por EI. Esto es la representación del R que tenemos acá. ¿Está claro? Y esto lo vamos a multiplicar por EJ. Pero podemos nosotros agruparlo esto, y nosotros sabemos de que esto no es otra cosa que el G y J. Por lo tanto, nosotros vamos a poder escribir que esto es igual a la sumatoria I igual a 1 hasta 3 de G y J. A ver, como coeficientes métricos son simétricos, porque el producto escalar es simétrico, lo pongo JI por psi I. Esta es nuestra expresión número 5 el día de hoy. Entonces, dado que el determinante y voy a ponerlo así mejor, G, JI, esto yo tengo aquí, lo que tengo es lo siguiente, jóvenes, sigma J igual a la sumatoria I igual a 1 hasta 3 G, J, I, sigma I, no es otra cosa que sigma 1 es igual a, cuando el J es igual a G1, 1, sigma 1 más G1, 2, psi 2 más G1, 3, psi 3, psi 2 es igual a G2, 1, psi 1 más G2, 2, psi 2 más G2, 3,
psi 3. Jóvenes, esto es álgebra lineal. Y lo siguiente, entonces, esto es un sistema de 3 ecuaciones, ¿está claro? Donde esta es la matriz de los coeficientes del sistema. Entonces, este determinante, dada la la forma en que se definen, es no nulo, ¿está claro? Entonces, dado que el determinante de los coeficientes de la forma cuadrática, porque lo que tenemos nosotros ahí es una forma cuadrática, definida positivamente, es decir, esta forma cuadrática, está bien, la expresión 4 es una forma cuadrática definida positivamente porque un cuadrado es positivo, no es nula, entonces el sistema 5, sistema de ecuaciones 5, el que escribí hace un momento y lo borré, tiene solución respecto a los números psi i. Es decir, yo puedo hallar los psi i en términos de los psi j. ¿Está claro? Puedo hallar los psi i en términos de los psi j. Y eso significa lo siguiente, que los psi i van a ser iguales a la sumatoria de un k igual a 1 hasta 3, un g i k psi k, donde esto g y k son los coeficientes de la matriz inversa a la matriz con coeficientes G, J, I. Es decir, esta es la matriz inversa a la matriz formada con estos coeficientes. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? No te entendí. Tu audio está mal, solo escucho ruido. ¿Puedes escribir? O alguien que lo haya escuchado que diga cuál es la pregunta de su compañero. Puedes escribir tu pregunta, en todo caso, para poder leerla. No la he escuchado, solo escuchaba ruido. Claro, en la ecuación 5 estos son los componentes de una matriz. Esta es la matriz de los coeficientes de esta ecuación. Vuelvo a repetir. Nosotros tenemos psi 1, esto que representa, cuando el j es igual a 1, tengo G1, 1, psi 1 más G1, 2, psi 2 más G1, 3, psi 3, y así voy recorriendo todos los valores. ¿Está claro? Voy recorriendo todos los valores. Significa que estos son los coeficientes de esta ecuación, de este sistema, y nos forman una matriz. Matricialmente podemos escribirlo nosotros así. Si, digamos, vamos a ponerlo con el índice abajo, esto es igual a esta matriz G y J con multiplicado
aquí por, y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Realmente aquí es sí con los índices J aquí arriba. ¿Está claro? Entonces tengo una matriz. Matricialmente yo puedo expresarlo de esa manera. Aquí hay que tener en cuenta de que esta realmente va a estar transpuesta, pero eso ya ustedes lo conocen del álgebra lineal. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos esto. Ahora, considerando ya esta solución, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces, R, que es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta 3, esto psi I, E sub I, van a ser igual a la sumatoria I igual a I hasta 3, I igual a 1, disculpen, hasta 3, por la sumatoria K igual a 1 hasta 3, estoy reemplazando esto por esto. Un momentito, más abajo lo voy a colocar, aquí está muy apiñado. Esto. La sumatoria, y aquí reemplazo el G y K, si K, E, I. Y aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta es la sumatoria K igual a 1 hasta 3, si K, E, K. Donde hemos introducido estos nuevos vectores o elementos EK, que son iguales a la sumatoria I igual a 1 hasta 3, G, I, K, E, I. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esta es nuestra expresión. Bueno, este es 8 y esta que está aquí en verde es 7. Entonces podemos nosotros expresarlo de esta manera. R es igual a esto. ¿Está bien? En este caso, estas componentes con este índice arriba se les va a llamar como componente covariante. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, a manera de resumen, nosotros tenemos que en coordenadas oblicuas tenemos de que el R es igual, ya lo hemos visto, a la sumatoria I igual a 1 hasta 3, si I, E, I, donde estos no necesariamente son vectores. ¿Está bien? Nosotros tenemos que el R al cuadrado, que es igual al R por R, es igual a una doble sumatoria I igual a 1 hasta 3, sumatoria J igual a 1 hasta 3, G y J, psi I, psi J. Y en este caso nosotros tenemos que este G y J no es otra cosa que el producto escalar de EI por EJ. Entonces nosotros tenemos de que estas psi I son las componentes
contravariantes. Estos son los coeficientes métricos. Adicionalmente, nosotros tenemos lo siguiente, de que el R nosotros podemos expresarlo como la sumatoria de K igual a 1 hasta 3, psi K, E, K. Jóvenes, aquí no solemos ponerle, yo le voy a poner vectores porque estamos trabajando en álgebra lineal, o disculpen, en este espacio, pero en términos generales estos no son vectores, son elementos que son formas lineales. ¿Está bien? Entonces lo voy a colocar mejor de esta manera. Bien, entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, este psi K es igual al producto escalar de R por E sub K. Y vamos a tener adicionalmente de que este E K arriba es igual a la sumatoria I igual a 1 hasta 3 G I K E I, donde nosotros vamos a tener también de que este G y K o esta matriz es igual a la matriz G J I. Bueno, voy a ponerle con los mismos coeficientes mejor, y K a la menos 1, es decir, es la matriz inversa. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿está claro? Son las relaciones entre las coordenadas oblicuas. Aquí me olvidaba, estas son las componentes covariantes. ¿Por qué se denominan covariantes y contravariantes? Lo vamos a ver más adelante en el desarrollo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Jóvenes, cuando ustedes han hecho esto, gracias. Cuando ustedes han hecho esto en álgebra lineal, tienen lo siguiente. Tienen un espacio vectorial. ¿Está bien? Tienen los vectores E1, E2, llamémoslo así, E3. Entonces, existen funciones donde los argumentos son vectores y como resultado nos da un número, llamémosle M, que pertenece en términos generales a los reales, aunque podrían ser complejos. Vamos a trabajar con los reales. Esto se conoce como forma lineal, ¿está claro? O funcional lineal. Entonces, estos E sub K son funcionales lineales. ¿Por qué? Porque cuando actúa este E sub K, este funcional lineal, actúa sobre el vector E sub I, nos va a dar 0 si es que el K es diferente de I, y nos va a dar 1 si es que el K es igual a I. Entonces, estos son funcionales lineales que tienen esta característica. Y nosotros vamos a decir que estos E sub K son la base del espacio dual a nuestro espacio vectorial. ¿Está claro? Esto, jóvenes, es álgebra lineal. ¿Está entendido? Muy bien, entonces esto es lo que por el momento quería desarrollar con respecto a los sistemas de coordenadas, es decir,
nosotros tenemos nuestras coordenadas cartesianas, las habituales, pero las coordenadas no tienen por qué formar siempre 90 grados, pueden ser oblicuas. Y ustedes saben en el álgebra lineal que la base de vectores no tiene por qué ser ortogonal. Esto es acá. No tiene por qué ser unitario, también está acá. Pero este no es todo el desarrollo que vamos a hacer. Más adelante vamos a ver una generalización más de esto que nos permita ya trabajar con un espectro mucho más amplio de sistemas de coordenadas.